Editorial y Librería Herder presenta Signos Gozados, a cargo de Rosmarie María Kafelman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. Con el fin de que lo que les voy a decir no resulte un poco oscuro, les sugiero volver a escuchar Lengua Privada, Lengua Terti Imperi, pero principalmente Lengua Privada. Para aquellos que siguen estas presentaciones no creo que tengan mucha dificultad. Voy a empezar con un neologismo, materialité. La materialité del inconsciente es enteramente neológica. Neologismo hecho a partir del juego de palabras entre materialidad y palabra. El peso de la sonoridad, el peso de las palabras, su peso de goce, diferente de su significado. Y esto puede apreciarse muy bien en algunas óperas en el que la intensidad es tal que transporta al oyente en una emoción en su más pura expresión. Los amateurs de ópera son amantes de la carne, en búsqueda de una emoción. Aquí el cuerpo rige y en esto puede apreciarse la futilidad de las palabras. James Joyce, escribió el inglés desarticulándolo. Empieza desde Ulises, 1922, y esta escritura particular que consistía en cortar, destrozar las palabras, las frases, de incorporar letras de otros contextos, aunque también de otras lenguas, era una creación que incluía muchísimos elementos sonoros y también en relación a las palabras, juegos homofónicos. Al respecto, dice Lacan, lo cito del seminario Los Santons, tiene una manera de destrozar las frases que ya va en ese sentido. Es verdaderamente un proceso que se ejerce en dar a la lengua en la que escribe otro uso, en todo caso un uso que está lejos de ser ordinario. Forma parte de su saber hacer. Fin de la cita. ¿A qué otro uso se está refiriendo? En todo este manejo de la lengua, ¿se trata de la lengua articulada a la langue o no? Y si sí, ¿de qué manera? Porque sí hay una complicación ahí. El juego sonoro, la musicalidad de las letras y de las palabras están presentes. Aparentemente destroza solamente la significación, el significado. La musicalidad continúa, está en primer plano. Entonces, en esta complicación
cabe la pregunta de Lacan, en el que dice, ¿es Joyce quien busca al real de la langue? Acuérdense que cuando digo la langue en francés significa el del registro de la langue, del real, fuera de todo significado, ¿o es el real el que se le impone? Será necesario entonces ahondar en ese saber hacer de Joyce para poder ir viendo cómo está hecho esto. Es ese arte anudado a un goce inmediato e impostergable. Lo que es seguro, en todo caso, dice Colette Soler, es que para Joyce la langue es como una cosa, una suerte de materia a gozar solitariamente. Colette Soler en su libro Lacan, lector de Joyce. Sigue diciendo, Joyce ha producido una literatura paradójica que separa la letra y el sentido, produciendo un lenguaje muy particular que eleva la langue y les langues a un lenguaje hecho de signos gozados. Fin de la cita. Y me detengo aquí, en esto de signos gozados, que se me hace un hallazgo muy pertinente. Signos gozados. Todo aquello que hace signo no es solamente visual. Hay una amplia gama. Pueden ser signos olfativos, sensitivos, táctiles, gustativos y mucho más. Y como ya se habrán dado cuenta, signos musicales, que son los que a mí me interesan. Lo que hace signo musicalmente. Y en eso, obviamente, está la musicalidad de la langue y de la voz. Y surge la pregunta, ¿cómo establecer cuándo se trata de un significante y cuándo se trata de un signo? O cuándo un significante actúa como signo. La dificultad en poder contestar esto consiste en que los tres registros están anudados borromianamente. Y como dice Lacan, el real no constituye un universo, salvo si está anudado a dos otras funciones. Lo dice en el seminario de Lanzu. Entonces, fin de la cita, entonces no es posible hacer ese corte que nos vaya acercando un poco más, solo acercando un poco más a la presencia de ese real, a su manifestación. Pero cuando se trata predominantemente del real, ahí estamos hablando de un signo. Se manifiesta como signo. Y ante lo que hace signo para alguien, pueden ocurrir muchas cosas. Ahí también hay una amplia gama, entre ellas su destrucción o su intento de destrucción en el registro imaginario, en el registro simbólico. Como decía, la destrucción del sentido en Joyce genera enigmas, epifanías, resultado de un cierto odio que tenía hacia toda significación del sentido común.
privilegiando la letra, cito a Lacan, hace pasar al acto cierto odio que tenía hacia toda significación del sentido común. No cualquiera, evidentemente, sino aquel propio de su Irlanda natal, que le tocó de cerca, en la carne, por mediación de sus dos padres, su doble yugo, el del imperialismo inglés y el de la Iglesia Católica. Fin de la cita. La destrucción de la significación del sentido común hace patente esa aversión que sentía por el sentido común en su lengua. Y entonces, ¿dónde está aquí jugado el inconsciente? ¿Cómo acercarnos a él? Porque Lacan se refiere a Joyce como alguien desabonado, esa es la palabra que utiliza, desabonado, del inconsciente. Un inconsciente que lo lleva, en todo caso, a entrecortar, a destrozar la lengua inglesa de esa manera. Simultáneamente ha hecho de tener la lengua irlandesa fuera de su alcance. Dato que no es de poca importancia. Hay un autor, Neil Corcoran, que dice lo siguiente, me pareció importante para esto, que en su exilio europeo cosmopolita, Joyce es capaz de escribir un inglés que algunos comentadores consideran como la última manifestación de sus complejos sentimientos de ser un escritor irlandés que no escribe en su lengua irlandesa. Hay un asunto de la lengua y la langue opresora e invasora en un entramado. Cito a Lacan, es extraño que pueda decir desabonado del inconsciente de alguien que no hace más que jugar estrictamente con el lenguaje, aunque se sirve de la lengua, entre otros, que no es la suya, porque la suya es justamente una lengua borrada de la carta, el gaélico, del cual sabía un poco, lo suficiente para orientarse, pero no mucho más. El gaélico clásico o el irlandés clásico es el nombre que se da generalmente a la lengua gaélica encontrada en la literatura irlandesa y escocesa que datan del siglo XIII al siglo XVIII. Joyce dice que en Irlanda tenían un amo y una ama. El amo era el Estado británico y la ama la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, siendo los dos partes del mismo desastre. Los invasores, los opresores en la lengua inglesa refuerza y sitúa una presencia de invasión y de opresión. En Joyce. Hasta Finnegan's Wake, Joyce respetó lo que Chomsky llama la estructura gramatical. Llegó hasta inyectar en su propio género de inglés palabras que pertenecían
a un gran número de otras lenguas, incluido el noruego, y también ciertas lenguas asiáticas. Forzó las palabras de la lengua inglesa presionando a admitir otros vocablos. Vocablos que no son de ninguna manera respetables, si puedo decirlo, para alguien que usa el inglés. Fin de la cita. La cita es de Colette Soler. Entonces, un ejemplo que es para los lectores de Joyce es sumamente conocido. Utiliza una palabra que está escrita de una manera muy curiosa y que es "Who else tongue could do a space of dumb bill silly", que transliterado a partir, es decir, de lo que suena, pasa al francés sonando, "Où est ton cadeau, espèce d'imbécile?", donde únicamente la última palabra, dumb bill silly, es una traducción, no una transliteración, porque dumb bill silly no suena a imbécil, pero significa imbécil. Entonces, ¿qué está haciendo Lacan al leer de esta manera a Joyce? Está haciendo de alguna manera lo que Joyce hacía en su escritura. Y sí, efectivamente, Joyce tuvo muchísima influencia en Lacan. Y es a partir de su lectura de James Joyce que muchas cosas van cambiando en su manera de acercarse y en su manera de entender el inconsciente. Y sobre todo al definirlo como par l'être. Dice Lacan: soy suficientemente amo de la langue, escrita en una sola palabra, la llamada francesa, para haber logrado yo mismo lo que fascina testimoniar sobre el goce, propio al síntoma opaco de excluir el sentido. El goce propio al síntoma opaco de excluir el sentido, no es cualquier goce. Es necesario notar que, agrego esto, que es la voz también y la lectura en voz alta la que permite lanzar y escuchar la letra, la fonética, la musicalidad de esas palabras emitidas, con sentido o sin sentido. Pero en la langue estamos en la melodía de la voz, en la tesitura, en el timbre, con un impacto en el cuerpo y sus efectos concomitantes. Hay una presentación de hace mucho tiempo atrás de Claude Calame, especialista en Grecia arcaica, cuando habla de la poesía mélica. Y ahí en su presentación se pudo ver con bastante claridad que la poesía mélica del siglo VI a.C. tenía ese mismo impacto en el cuerpo de quien escuchaba, con la diferencia que la melodía se desprendía de las palabras de la poesía cantada. Palabras de la poesía cantada, es decir, que lo que importa subrayar para lo que trato de avanzar hoy
es que las palabras, en este caso, en Grecia, estaban antes que la voz. No era la melodía sin las palabras, era la melodía de las palabras de la poesía cantada. Volviendo a Joyce, Lacan ubica en el goce de su saber decir el síntoma, un síntoma que ubica en lo que él predomina una desconexión con la langue, argumentando que el síntoma está condicionado por la langue, pero Joyce lo lleva al poder del lenguaje sin que pueda ser analizable, lo lleva a las palabras en un goce concomitante. Sin embargo, habría que especificar qué entiende Lacan por desconexión. Clínicamente es sumamente interesante porque la langue, al ser del registro del real, es inalcanzable. El hecho de que no pueda ser analizada parece ser debido a ese específico poder del lenguaje y los múltiples destrozos y entrecortamientos que generaban esos múltiples sentidos, incluido para Joyce, principalmente para Joyce. Y correcto, es decir, no se puede analizar las palabras destrozadas, pero sí el acto de destrozo y su goce concomitante. Entonces, un destrozo de las palabras buscando alcanzar la langue o buscando alcanzar también un destrozo de la langue.